Bueno, muy bien. Vamos entonces a dar inicio a esta serie de diálogos educadores. En esta ocasión vamos a hablar sobre el desafío de la educación frente al COVID-19, estrategias para el retorno a las aulas. Nos da mucho gusto que nos acompañen, nos da mucho gusto que tantas personas hayan expresado su interés por este tema. Como decía anteriormente, tenemos más de 200 inscriptos que se están sumando a esta conexión. La modalidad de este diálogo será coordinada por el coordinador general de gabinete, que es Rogelio Biasi, quien ya está aquí presente, que es una persona, bueno, coordinador de nuestro gabinete en la Municipalidad de Rosario, y es una persona que tiene mucha trayectoria en el trabajo, en el asesoramiento, en la gestión pública y en todo lo que tiene que ver con el diseño de políticas y estrategias en la administración pública. Me da mucho gusto que hayan tenido tiempo, ciudades tan importantes, de compartir con nosotros este tiempo. Agradezco especialmente a Marina Canals, la secretaria general de la asociación, que está aquí con nosotros, y a todos los asistentes. Vuelvo a recordar que disponen de la posibilidad de interpretación, eligiendo en la parte baja, donde está el mundo, pueden elegir español o portugués, el idioma en el que desean oír esta conversación. Entonces voy a dar paso al coordinador de esta mesa, que es Rogelio Biasi, el coordinador de gabinete de la Municipalidad de Rosario. Buenos días. Buenos días, gracias Laura, buen día a todos. Gracias por participar de este evento que organizamos desde la Oficina de Ciudades Educadoras de la Municipalidad de Rosario y de nuevo agradezco a Laura Alfonso por el trabajo continuo e incesante que hace y además específicamente en este caso por la organización de esta actividad, ¿no? Doy la bienvenida a todos y en especial quiero agradecer la disposición y la presencia de María Soledad Acuña, de María Silvia Basila y de María Truñó, que son las ponentes que vamos a estar escuchando y con atención y disfrutando esta mañana. Y también quiero saludar a Marina Canals, nuestra secretaria general de Ciudades Educadoras, que también está presente y seguirá con atención seguro el desarrollo de este evento. Bueno, no voy a extenderme mucho, voy a darle enseguida la palabra a los ponentes, simplemente repetir que estamos en un evento que tiene que ver con los desafíos que ha planteado la pandemia del COVID-19, específicamente en el área de la educación y con estrategias que están diseñando, que están transitando distintas ciudades educadoras en la posible vuelta a las aulas, ¿no? El COVID-19 la pandemia no ha acabado con el mundo ni acabará con el mundo, pero sí creo que de alguna forma ha cambiado o ha acabado con el mundo de las certezas, ¿no? Estamos en un mundo en el cual se presentan situaciones cada vez más indefinidas, más imprevisibles, y por eso es difícil aprender del pasado, ¿no? Realmente uno aprende las experiencias del pasado, pero el mundo ahora nos da la impresión de que nos ha sorprendido y nos sorprende con realidades muy distintas y se nos hace un poco más difícil aprender del pasado y extraer lecciones del pasado, ¿no es cierto? Tenemos que aprender, la paradoja es que tenemos que aprender del futuro y tener, digamos, cierta capacidad de anticipación, de previsión y pensar, como decía antes, de una manera estratégica, ¿no? De pensar en lo que viene, ¿no? Y por eso tenemos digamos, que interactuar entre las distintas ciudades, en este caso, para que nosotros logremos, digamos, ponernos un poco de acuerdo, ¿no? Interactuar en el sentido de, ya que no podemos aprender específicamente de las lecciones del pasado, compartir qué estamos pensando, ¿no? para el futuro, ¿no? Y también
estamos enfrentados a otra paradoja, que es que el virus, ¿no? Que además de enfermedad ha insuflado un sentimiento de desconfianza, de intolerancia, incluso de necesidad de distanciamiento físico, en este mundo nuevo del COVID, justamente se nos hace imprescindible acortar distancias entre las distintas ciudades, entre las distintas experiencias, para lograr, digamos, poner las mejores estrategias, ¿no? al servicio de lo que vendrá, ¿no? En este caso, justamente, vamos a compartir las experiencias de distintas ciudades que están haciendo, que han hecho y que están haciendo en torno al regreso a las aulas, en un escenario donde se han acentuado básicamente algunas debilidades, ¿no? Y en este caso debilidades que impactan en el sistema educativo, ¿no? La desigualdad, podemos pensar que ningún sistema, por lo menos de América Latina, estaba preparado, ¿no? para cerrar las escuelas, para cerrar la presencialidad en las escuelas, ¿no? Esto es algo que justamente nos ha demostrado la pandemia, que no había ningún sistema, por lo menos, que esté preparado perfectamente para cerrar las escuelas, y en este marco se ha puesto en importancia el relieve que han tomado, la importancia que han tomado los docentes, los equipos directivos de las escuelas y también los estudiantes, para sobrellevar estos meses, ¿no? de escuela no presencial, ¿no? Entonces, primero, poner en valor esto último que acabo de decir, y también poner en valor la importancia de acortar o rellenar la brecha digital, que ya éramos conscientes de que existía, ¿no? Pero ahora esta pandemia nos ha puesto más de relieve, ¿no? que hay una brecha digital importante, que significa inequidad y exclusión, ¿no? social, y exclusión de las escuelas de las aulas, ¿no? de un montón de alumnos, que obviamente esto tiene que ver con acentuar las desigualdades, ¿no? Y aumentar drásticamente de nuevo la brecha educativa. Por eso, digamos, cualquier estrategia importante que se trace en este sentido es sumamente imprescindible en este caso. Como les decía, no me quiero extender, así que le voy a dar la palabra a las personas que van a exponer hoy. Vamos a empezar con María Soledad Acuña. María Soledad es ministra de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es licenciada en Ciencia Política, egresada de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. Desde 1997 integra la Fundación Grupo Sofía, donde se desempeña como directora del área de reforma del Estado y gestión pública, y allí realizó la coordinación de proyectos de investigación sobre administración pública nacional y gobiernos locales. Previa a ser ministra, se desempeñó como subsecretaria de Equidad Educativa de la Ciudad de Buenos Aires, y anteriormente se había desempeñado como subsecretaria de Promoción Social en el Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires, y fue legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el periodo 2003-2007. Una breve reseña de la trayectoria de María Soledad, que ahora nos ofrecerá su ponencia. Adelante. Gracias, María Soledad. Buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias, Rogelio, por la introducción. Muchísimas gracias a la red de Ciudades Educadoras. Para nosotros es un honor formar parte de la red, formar parte de este espacio que nos permite permanentemente compartir experiencias y pensar las ciudades, cómo habitarlas y cómo habitarlas desde la educación. Así que gracias por generar este espacio, que además en estos momentos donde venimos de tantos meses de trabajar sobre la urgencia, sobre la coyuntura, sobre lo inmediato, parar un poco la pelota, como decimos acá, y reflexionar siempre es bueno. Así que muchísimas gracias por este espacio, y muchísimas gracias a todos los que se han sumado e interesados en escucharnos. Y a mis colegas, por supuesto, un placer compartir con ustedes, las que estamos en el barro todos los días y trabajamos en estos espacios, necesitamos también sentirnos que a más de uno le pasa lo mismo y sentirnos acompañados. Así que un placer compartir con ustedes, María y María Silvia, este panel. Lo primero que
que quiero contar es una visión con la que nosotros empezamos a trabajar en esta pandemia. A la Ciudad de Buenos Aires la pandemia la sorprendió de un día para el otro, no lo teníamos previsto, pero nos sorprendió viendo las imágenes de países con quienes nos sentimos muy hermanados, porque es de donde han venido todos nuestros antecesores, nuestros pasados vienen de los barcos, como decimos acá, y vienen de España, vienen de Italia, con lo cual nos sorprendió de un día para el otro viendo imágenes muy terribles de lo que sucedía allá, y nos sentimos rápidamente muy vulnerables porque sentimos que aquí también podía pasar. Las clases en la Ciudad de Buenos Aires se suspendieron de forma temprana, en la Argentina se suspendieron todas las escuelas al mismo tiempo, la presencialidad el 13 de marzo, apenas 10 días de haber comenzado las clases presenciales para todos los niveles. Se suspendieron sin tener todavía casos en la ciudad y sin tener circulación del virus, pero se suspendieron tomando como referencia lo que estaba pasando en nuestros países hermanos, pero también tomando con mucha presión social, por temor, porque lo que se veía en la tele, lo que se veía en los medios de comunicación era muy fuerte, entonces hubo mucha presión de las familias para que suspendiésemos las clases, aún sin saber de qué venía el virus o cómo nos iba a impactar, pero se suspendieron al mismo tiempo en todo el país. Quizás uno con el diario del lunes y mirando para atrás puede analizar que fue una suspensión demasiado temprana, pero en ese momento, como decía Rogelio antes, este virus nos hace tomar decisiones sin certeza, sin evidencia y sin mucha información. Cuando empezamos a transitar el proceso los primeros meses, lo primero que decidimos fue, además de tratar de planificar y de ordenar la asistencia inmediata a la crisis sanitaria, tratar de mirar desde cada uno de los distintos lugares de gestión de la Ciudad de Buenos Aires esta crisis como una oportunidad, y tratar de buscar también cuáles eran las oportunidades que podía traernos esta enorme transformación y este desafío que puede ser considerado uno de los principales desafíos del siglo XXI. Al menos así nos lo miramos nosotros. Y en estas oportunidades, dentro de lo que es el sistema educativo, hubo muchas cosas que pudimos llevar adelante, muchas oportunidades y puertas que se abrieron que en otros momentos quizás hubiesen costado más tiempo o más discusiones o mayor resistencia sindical. En la Ciudad de Buenos Aires hay 17 organizaciones sindicales, 17 representantes distintos de los trabajadores de la educación con quienes tenemos que acordar la paritaria docente, el salario, pero además con quienes tenemos que llevar adelante el diálogo para la gestión educativa. Y pudimos digitalizar procesos internos, pudimos llevar adelante la digitalización, la transformación de circuitos de administración y de gestión que en otros momentos, como decía antes, hubiesen llevado mucho más tiempo o más discusiones. Y también nos permitió consolidar algo que en la ciudad veníamos trabajando desde hacía 10 años, que es la educación digital, pero que siempre termina de costar que entre en el aula, que sea parte habitual de la estrategia de enseñanza y aprendizaje por parte de los docentes y estudiantes, y esto nos obligó de un día para el otro a tener que necesariamente mediar los procesos de enseñanza y aprendizaje por la tecnología. La Ciudad de Buenos Aires tiene características muy, muy ventajosas respecto a otras jurisdicciones en este sentido de la Argentina, porque el 80% de las familias tienen conectividad a Internet y han podido seguir de forma remota y de forma virtual las clases que se han dado desde las escuelas. Tenemos un inconveniente grande que son los barrios vulnerables, que son grandes focos apagados, porque allí no llegan las conectividades, no llegan los cables, no tiene toda la estructura de comunicación suficiente para que las familias puedan conectarse a Internet, con lo cual en esos casos tuvimos que diseñar estrategias que tuvieron que ver con el diseño de cuadernillos y de materiales impresos que cada 15 días les fuimos repartiendo a las familias, o modalidades creativas que los docentes fueron desarrollando con el uso de WhatsApp a través del teléfono, dependiendo de la comunicación de datos que cada una de las familias contaba. Podemos decir que logramos llegar a las familias, que logramos tener una cobertura amplia de todo lo que es la educación ahora en las casas de nuestros estudiantes, pero así como les digo que nosotros encontramos muchas oportunidades y muchos lados positivos de esta crisis, como otro para sumar, tiene que ver con la autonomía que fueron ganando los docentes para trabajar, los estudiantes para aprender, la presencia de las familias ahora se volvió algo imprescindible.
y necesario, y todos, creo que ahora todas las mamás y papás de nuestros estudiantes conocen mucho más sobre cómo enseñan los docentes de sus hijos y cómo aprenden sus hijos e hijas también. Y esto es una ventaja para nosotros porque pone de evidencia también algunas reformas estructurales que el sistema educativo necesita y que en otros momentos hubiese costado más contar, explicar, comunicar para poder llevarlos adelante. Hoy queda en evidencia y está claro que hace falta transformar la escuela, que la escuela a la que volvamos el año que viene con la presencialidad tiene que ser una escuela distinta, porque nuestros estudiantes van a ser distintos, pero porque además aprendimos que hay cosas que hay que hacerlas diferentes, que claramente es mejor trabajar por proyectos, que trabajar individualmente, que es mejor trabajar a partir de la presentación de problemas, que a través de que solamente tratando de dar contenidos, que los chicos se sienten mucho más motivados cuando lo que están aprendiendo lo pueden vincular con lo que les pasa en el día a día. Aprendimos que es mucho mejor que los docentes trabajen en equipo y que puedan coordinar sus estrategias de enseñanza de sus contenidos para que no sean enseñanzas aisladas. Y esto que son cosas que los que trabajamos en educación sabemos que son buenas prácticas de la enseñanza, muchas veces cuesta que puedan entrar al aula. Y esta pandemia hizo necesariamente que los docentes trabajen con estas modalidades. Ahora, como decía también antes, así como tuvimos estas oportunidades, tuvimos grandes dificultades, o se pusieron en evidencia grandes dificultades. Y la más importante, Rogelio la comentó, tiene que ver con la brecha enorme que se abrió y se profundizó entre aquellos estudiantes que vienen de familias con escasos ingresos, con pocos recursos, con necesidades socioeconómicas bajas, y aquellos que vienen de familias con mayores recursos. Lamentablemente en este contexto pudo aprender y estudiar quien pudo, no quien quiso. Hubo muchos estudiantes que no pudieron estudiar, no solo porque no tenían una computadora, o si la tenían nosotros entregamos computadoras, no tenían conectividad. Muchos estudiantes no pudieron garantizar su trayectoria educativa porque no tenían una familia que acompañaba, una familia que acompañara el desarrollo de la autonomía de los estudiantes para poder aprender, una familia que marcara la importancia de estar frente a la computadora en el horario que tenían que estar, sosteniendo una rutina, familias que no tienen un clima valorativo de la educación que hizo que los estudiantes dejaran o bajaran el nivel de atención y de compromiso con sus estudios. Entonces, por eso digo que estudió quien pudo y no quien quiso. Y sobre ellos vamos a tener que llevar para adelante una tarea muy fuerte en los próximos años para que la escuela vuelva a ser el lugar donde las desigualdades de origen desaparecen, que la escuela sea la que garantiza las condiciones de aprender a todos, independientemente de donde hayan nacido esos niños o niñas. También lo que aprendimos con esta pandemia es que la escuela es mucho más que el lugar donde se enseña. La escuela es el lugar donde los chicos reciben contención, donde aprenden a socializar, donde aprenden los códigos de relacionamiento, donde aprenden a trabajar y estudiar entre pares y donde aprenden a convivir en una sociedad que tiene pautas, rutinas, hábitos, conductas necesarias y esperables. Hicimos a mediados de año, una investigación con un estudio con INECO, que es un centro de estudios de neurociencia muy especializado aquí en Buenos Aires. Hicimos una encuesta con todos nuestros estudiantes de escuelas de gestión estatal y los resultados fueron abrumadores respecto a cómo el comportamiento de los estudiantes se había transformado debido al aislamiento. En la ciudad de Buenos Aires tenemos el aislamiento social preventivo y obligatorio, ASPO, que se llama desde el mes de marzo, cuando se decretó la cuarentena, desde el 20 de marzo, y desde ese momento los chicos no pudieron salir a la calle, no pudieron recuperar sus rutinas, no pudieron encontrarse con chicos de su misma edad, cambiaron sus hábitos de sueño, cambiaron sus hábitos alimentarios, cambiaron sus hábitos de movimiento, están en situación de sedentarismo desde ese momento. Y todo esto terminó afectando obviamente el comportamiento, aparecieron muchos más trastornos del sueño, aparecieron trastornos de la conducta, con mucho más enojos sin motivo, con muchos más dolencias físicas. Los chicos empezaron a presentar más dolencias físicas, y todo esto vinculado con la ruptura de sus espacios de pertenencia, de sus rutinas, de sus hábitos, de compartir entre pares. Por eso cuando en la Ciudad de Buenos Aires las condiciones epidemiológicas empezaron a cambiar, cuando la curva dejó de estar en ascenso de contagios, de circulación del virus, para empezar a estar establecida en una meseta, aunque alta una meseta, cuando tuvimos en promedio
con picos de 1.400, 1.500 casos por día, el pico más alto, pero a partir de ahí empezamos a tener una meseta que se estableció en 1.000 casos aproximadamente de virus detectados por día en la Ciudad de Buenos Aires. Empezamos a plantear la necesidad de la vuelta a la presencialidad. Como la curva era una curva alta, no planteamos la vuelta a clase, el retorno de todos los estudiantes, tal como se había dejado la escuela el 16 de marzo, sino que planteamos volver a espacios de presencialidad para aquellos estudiantes que más lo necesitaban. ¿Y quiénes eran esos estudiantes que más lo necesitaban? Por un lado, el grupo de chicos y chicas que había perdido contacto con la escuela. Aquellos chicos, aquellos estudiantes que abandonaron la escuela, que dejaron de contactar, de responder las tareas, e incluso que hasta dejaron de ir a buscar la canasta alimentaria que cada 15 días se distribuye en la ciudad. Ese grupo lo teníamos identificado con nombre y apellido, sabíamos dónde vivía, sabíamos quiénes eran sus familias, y a ese grupo los empezamos a contactar telefónicamente y luego los fuimos a buscar casa por casa, para llevarlos a un espacio de presencialidad, al aire libre, donde pudiésemos empezar a reconstruir con ellos su vínculo con la escuela, entender cuál era la totalidad de vulneraciones de derechos que estaban teniendo, porque si estos niños tenían vulnerado el derecho a la educación, seguramente tenían vulnerados muchos más derechos, y por eso necesitábamos un espacio neutral fuera de los hogares para poder trabajar con ellos de forma integral con todos los recursos del Estado. El segundo grupo con quienes nosotros consideramos prioritario volver a espacios de presencialidad eran aquellos chicos y chicas que terminaban un nivel, aquellos que cerraban un ciclo y tenían que pasar una instancia diferente, quienes terminaban el nivel primario en 7º grado en la Ciudad de Buenos Aires y quienes terminaban sus estudios secundarios en 5º y 6º año de las escuelas secundarias, bachilleratos o escuelas técnicas. Ellos necesitaban tener un espacio donde volver a encontrarse con sus compañeros, poder cerrar una etapa, poder cerrar su ciclo de escolaridad para poder empezar a planificar la etapa siguiente. Para nosotros eran los grupos prioritarios, chicos y chicas que tenían que volver a recuperar, como decimos, espacios de presencialidad. No era vuelta a clase, era espacios donde pudiesen revincularse con sus compañeros y con sus docentes, tener un lugar en la escuela donde en algunos casos profundizar aprendizajes, pero en la gran mayoría poder poner en palabra lo que pasó durante este tiempo y empezar a proyectar la etapa siguiente. Una vez que pudimos empezar con estos grupos, que comenzó hace muy poquito, hace menos de un mes que comenzamos estos espacios de revinculación, lo hicimos con protocolos, si me permiten, exagerados en términos de medidas de seguridad. La verdad que estamos siendo sobrecuidadosos respecto a cómo tiene que ser el trabajo dentro de los espacios. Trabajamos con burbujas, con grupos de hasta 10 personas, 9 estudiantes y un docente, que no pueden juntarse con otros estudiantes ni con otros docentes. El docente siempre tiene que ser, participan en la escuela entre 2 y 4 veces por semana, y 1 hora y media o 4 horas, depende de cada uno de los proyectos de las escuelas. Digo que son medidas exageradas porque también estamos convencidos que tenemos que empezar a mostrar a las familias que se puede, que es seguro, que los chicos pueden volver a transitar su espacio y que no es un lugar donde se van a contagiar. Porque lo estamos viendo en el resto del mundo, que las escuelas no son lugares de contagio, pero las familias lo tienen que poder vivir para animarse a enviar a sus hijos e hijas. Por eso las medidas son a veces exageradas, trabajamos mucho en el espacio público, mucho al aire libre, buscando que tanto los estudiantes como las familias se sientan seguros, y por supuesto también tratando de recuperar la seguridad y la certeza de los docentes sobre su lugar de trabajo y sobre las condiciones de su trabajo. Una vez que logramos que empezasen a venir estos chicos de los últimos años, pasamos a una siguiente etapa, y los que están empezando a volver ahora a las escuelas, también con protocolos de grupos muy reducidos y preferentemente al aire libre, son los chicos de sala de 5 años del jardín, quienes terminan la etapa de la formación inicial y empiezan la escuela primaria. Con ellos también necesitamos poder tener un espacio de cierre para que puedan proyectar la etapa siguiente. Son chicos que tenían 4 años la última vez que fueron a la escuela y que van a empezar con 6 el año que viene, una escuela totalmente distinta, con otras reglas, con otros compañeros, con otros edificios, con otro tipo de estrategia de enseñanza y aprendizaje, hasta con otros elementos dentro del aula. Con ellos también estamos empezando a trabajar de forma presencial. Y progresivamente nuestra intención es poder llegar a que todos los chicos y chicas tengan al menos un espacio de presencialidad antes que cierre nuestro ciclo lectivo, que finaliza a mediados de diciembre.
antes de que comience el receso de verano, nuestra intención es que todos puedan volver a tener un espacio de presencialidad, entendiendo la escuela como ese lugar donde los chicos no solamente aprenden contenidos, sino aprenden las reglas, donde aprenden a cuidarse, donde aprenden a compartir, donde aprenden a relacionarse y donde pueden tener su propio espacio donde crear el futuro para adelante. Con lo cual, para nosotros es fundamental volver a estos espacios. La ventaja que tenemos es que vamos de atrás mirando las experiencias de otros países, por eso nosotros no aprendemos del pasado, pero aprendemos del presente y vemos lo que funciona en otros países y en otras ciudades amigas, y sobre eso vamos construyendo nuestra experiencia, y sobre eso, por suerte, hemos logrado en la ciudad de Buenos Aires generar un clima generalizado sobre la prioridad que es la educación, sobre la importancia que tiene la escuela y el espacio presencial de la escuela, y por eso y desde ese lugar, con el acompañamiento de las sociedades, que queremos plantear que el ciclo lectivo del año que viene sea 100% presencial, que todos los estudiantes con protocolos, pero puedan volver a clase de forma presencial, y también queremos defender que aún teniendo rebotes, la escuela pueda seguir abierta pese a todas las circunstancias, porque es el lugar donde los chicos tienen que estar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Soledad. Bueno, que nos dejó cosas importantes para pensar. A mí me llamó mucho la atención bueno, primero esta línea de prelación en la gente en los estudiantes que para volver a la presencialidad gradual, y me llamó mucho la atención en el primer grupo, aquellos a quienes habían, digamos, perdido su contacto con la escuela, habían, digamos, abandonado la escuela. Me pareció muy, muy interesante lo que contó de contacto telefónico y luego buscarlos casa por casa. Me parece, hasta el momento yo escuchaba quienes decían, bueno, primero los que terminan los ciclos de primaria y secundaria, pero me pareció interesantísimo poner primero en orden de prelación a aquellos que se habían desconectado, ¿no?, de la escuela. Me pareció súper bueno, y aparte súper práctico y efectivo esto de ir a buscarlos y de contactarlos telefónicamente. Y también me pareció interesantísima la idea de poner, digamos, en importancia pública, de la opinión pública, el clima de importancia de la vuelta a la presencialidad, porque sabemos que las políticas públicas y la gestión pública es imposible llevar a cabo si no se instala, ¿no?, primero un clima o un discurso de lo necesario y lo importante que es hacerlo. Así que, más allá de que todo lo que dijo Soledad fue importante e interesante, pues destaco estas dos cosas que ya después en las preguntas a lo mejor alguien quiere preguntar alguna cosa más. Vamos a dar paso ahora a la segunda intervención. Es la de María Silvia Basila, secretaria de Educación de la ciudad de Curitiba, una ciudad preciosa. Es doctora en Educación por la Pontificia Universidad Católica de Paraná, pedagoga, especialista en psicopedagogía y psicomotricidad relacional. Se desempeñó como secretaria de articulación de la Unión Nacional de Dirigentes Municipales de Educación, de la seccional Paraná. Dirigió el curso de pedagogía de la Pontificia Universidad Católica de Paraná en el trienio 2008-2010, y los cursos de especialización en psicopedagogía, educación especial con énfasis en inclusión y modalidades de intervención en el proceso de aprendizaje entre 2001 y 2012. Bueno, buen día y bem-vinda, Silvia. Escuchamos. Bom dia, quero cumprimentar você, Rogério Biasi, grande moderador desse trabalho com a Laura nas cidades educadoras. Quero cumprimentar a Maria Soledad, de Buenos Aires, e quero cumprimentar a Maria, a Soledad y también de Barcelona. Ahí se escucha mal. Hola. Se escucha, María Silvia. Adiante. Escuta. ¿Se escucha bien? Sí, escuchamos. Somos tres Marías y las quiero saludar a todas. María Soledad, María Truñó y María Silvia. Bien, yo creo que tenemos muchas cuestiones que son comunes en América Latina y también en Europa, como si pudiéramos tener otras Marías que pudieran estar junto con nosotros
hablando y intercambiando las experiencias de ciudades educadoras y cómo han podido trabajar con la problemática que tenemos hoy y que podamos hablar de las medidas de aislamiento de las infancias y que pudieran estar también compartiendo los desafíos del retorno a las clases en los ciclos educativos y las cuestiones que enfrentamos, que creo que con mucha responsabilidad estamos juntos con todos los profesionales de la educación, como es el caso de Curitiba, desde el día 23 de marzo, cuando tuvimos que enfrentar el aislamiento acá en nuestra ciudad. Voy a decirles cómo hicimos acá en nuestra ciudad para trabajar con esta cuestión del aislamiento. Cómo enfrentamos desde el día 23 de marzo este aspecto del aislamiento. En primer lugar, me gustaría traer las palabras del gran educador mundial Edgar Morin, cuando nos dice que lo que es incierto, lo que está relacionado con las inseguridades, y todo eso, la inseguridad, lo incierto o lo que es inesperado ocurre el gran inesperado para nosotros de todo el mundo, como el caso de la pandemia, ocurrió. No estábamos, obviamente, en las peores de las hipótesis preparados para esto. Nadie puede decir que alguien se ha preparado para una pandemia de tan gran magnitud. No estábamos preparados para esto. Eso ocurrió. Entonces, ¿cómo trabajamos en Curitiba para que pudiéramos enfrentar una pandemia de esta magnitud? Nosotros tenemos una Secretaría de Educación con profesionales muy competentes. Disponemos también de una red municipal de educación competente y que se vio en este momento pensando que la educación es un derecho de todos. Entonces, tenemos un gran problema que es la pandemia. Entonces, adoptamos el receso escolar para este periodo de 23 de marzo hasta el periodo de Pascua, que fue el 12 de abril. Anticipamos entonces un receso para organizarnos y vernos cómo podríamos hacer en todo ese proceso, qué podríamos hacer en todo ese proceso educativo y qué es lo que podríamos brindar a nuestros estudiantes. Entonces, nos organizamos con un trabajo de enseñanza remota en la ciudad de Curitiba. La enseñanza remota no prevía el acceso por computadora. Trabajamos con acceso por un canal de televisión y después tuvimos otro canal interesado en difundir nuestras videoclases y nuestras videopropuestas de la educación infantil y organizamos a través de nuestras unidades educativas, centros de educación infantil, para que mediante este trabajo curricular que se difundía a través de la televisión y que pudiéramos tener entonces las agrupaciones y impartir esas enseñanzas también en las escuelas y en todas las unidades de educación. Lo que yo quería traer acá fue algo que realmente fue fundamental para nuestra ciudad, un trabajo colectivo, que es nuestra currícula, que es el trabajo, la base de todo este trabajo. Fue realizado por todos los profesionales de la educación de la ciudad de Curitiba y que suman 17.000 profesionales. Todos estos profesionales son autores de ese currículo. Todo trabajo desarrollado en las videoclases fueron propuestas realizadas por esos
por esos educadores. Todo lo que trabajamos y todo el material que fue difundido está dentro de lo que nosotros entendemos, comprendemos de manera colectiva como propuesta educativa de la ciudad de Curitiba, y que tiene como eje el trabajo como una ciudad educadora y un trabajo con los objetivos del desarrollo sustentable. A partir de eso, hicimos una organización de una ingeniería impresionante junto con cada una de las unidades educativas para que pudiéramos llevar y garantizar la educación para nuestros niños de 0 a 10 años. A través entonces de las videoclases y de las videopropuestas y también de unos combos que se entregaba en cada una de las unidades como material extra que yo voy a mostrarles, y que es un material de uno de nuestros centros, es el del centro de Francisco Cunha Pereira, que me entregó un material pedagógico y que son producidos. No se escucha bien. Ese material se entregó en cada una de las unidades y las familias también recibían ese paquete pedagógico. Aparte del paquete pedagógico, aseguramos la entrega de una propuesta de alimentación para asegurar también la alimentación de esos estudiantes. Todos los estudiantes que estaban matriculados en la red municipal de Curitiba, que son 147.000 estudiantes, reciben una canasta alimentar mensual, y eso garantiza la seguridad de nutrición de nuestros estudiantes. Entendemos y queremos que la educación presencial vuelva enseguida y que tengamos la seguridad también sanitaria para nuestros profesionales de educación y para nuestros niños, y que estén protegidos. Pero entendemos que este modelo que estamos desarrollando y operando hoy fue la mejor forma que encontramos. Entendemos que la educación presencial es fundamental, especialmente para los niños más chicos, pero no podríamos dejar de ofrecer a nuestra educación y dejar de garantizar el acceso a la educación en este periodo de aislamiento. Por eso tuvimos esa estrategia de llevar las videoclases y nuestras videopropuestas por un canal de televisión, y la entrega de esos contenidos pedagógicos elaborados por nuestros profesionales a cada unidad, tanto unidades escolares, también las unidades de educación infantil, que hacen cierta mediación y que entregan también quincenalmente, o sea, cada 15 días a los padres para que estén en cada familia y que después lo devuelven a las unidades. Estas acciones que son de mediación de nuestras unidades educativas lo acercan nuestro trabajo a estas familias. Tenemos un proceso de búsqueda activa en la ciudad de Curitiba para que estemos asegurando el acceso y asegurando la permanencia de los estudiantes en todo el proceso de educación. En otros años, por ejemplo, nosotros teníamos cerca de 2.000 niños que estaban en un gran proceso de búsqueda activa para acciones junto a tutela, a un consejo tutelar, para que estuvieran con ese proceso de educación garantizado. Por increíble que parezca, en este año bajó mucho el número. En este momento contamos con 330 niños que están en el consejo tutelar juntamente con su familia en esa búsqueda y en esta cuestión de dónde están estos niños para que estén junto con nosotros y que estén participando de las acciones de educación junto a cada una de las unidades a las que pertenecen. Hubo un proceso parecido al de Buenos Aires, que Soledad presentó recién muy bien. Curitiba también tiene este proceso, tanto
a través de llamadas telefónicas, también por comunicación a través de WhatsApp, otros procesos, incluso de ir personalmente a la casa de cada una de esas personas. Y nuestros directores nos cuentan esto para que estos padres vengan hasta la unidad y puedan buscar ese material pedagógico que está preparado y también el material de alimenticio. Ya vamos por 7 meses de pandemia y decimos que al principio el número de búsqueda fue mucho más grande al principio, de contactos de estas personas por teléfono, hasta que después los padres entendieron y se fue dándose cuenta de esa nueva cultura de la pandemia y vinieron entonces a buscar los materiales pedagógicos en las unidades y los llevaron a sus hijos en sus casas y después de un tiempo los volvían a devolver para que tuviéramos la posibilidad de recibir una devolución de esa actividad que había sido preparada en las escuelas y saber cómo esos niños estaban de alguna manera interactuando con la educación. Entendemos que esta educación es muy provechosa, por supuesto de una manera presencial, pero tenemos la garantía de esta manera de que estamos llevando con responsabilidad y con seguridad sanitaria este proceso a nuestros estudiantes, un proceso educativo. Y tenemos también el hecho de que nos devuelvan el material en nuestras unidades. Esto es importante, la devolución del material, entender que con responsabilidad y con seguridad sanitaria estamos llevando adelante este proceso para nuestros niños y para los profesionales en educación. Esto es lo que está sucediendo este año 2020 en Curitiba. Estamos preocupados con 2021, que tiene que ver con la organización de un material también curricular, con unidades curriculares de transición. Estamos trabajando en este momento con todos nuestros educadores en nuestros consejos de clase, entendiendo cómo estos niños están aprendiendo, absorbiendo estos contenidos a través de una enseñanza remota. No sabemos si ellos están entendiendo todas estas acciones que están realizando, qué es lo que están aprendiendo, qué es lo que están precisando, necesitando y qué necesitan reforzar, revisar, cuáles son las acciones, otras acciones que hay que realizar y otras oportunidades que necesitan para aprender esos contenidos. Y por eso estamos trabajando con un material que está desarrollándose para tenerlo para 2021 con unidades curriculares que llamamos de transición, para que ellos tengan la posibilidad de desarrollar nuevamente un currículum de 2020 en el 2021, en su próximo año lectivo, con lo que consideramos que es necesario que revisen, que tengan nuevas oportunidades en 2021, garantizando ese derecho en el próximo ciclo lectivo. Claramente nosotros colectivamente estamos realizando este proceso y estamos entendiendo que somos humanos, entendemos que estamos transitando un proceso emocional que no fue fácil para nadie, ni para mí, ni para los gobernantes, ni para los profesores y profesionales que están en las unidades, para los gestores, para los profesores, para los padres, para los niños, para todos los estudiantes. Nosotros nos ponemos en esos lugares y tratamos de entender ese proceso y de comprender el aislamiento y cómo se sentían y cómo vamos a poder volver el próximo año de forma segura. Y por eso la Secretaría Municipal de Curitiba de Educación constituyó un comité que discutió estas cuestiones, estos temas, para que podamos, con seguridad sanitaria, volver también a las clases en el 2021 con los protocolos de seguridad, por supuesto. Tenemos, por ejemplo, un estudio de barbijos que sean posibles para niños mayores de 2 años,
según el Ministerio de Salud lo dice, ¿no? Cuál es el tamaño, cuál es el tejido y la tela que tiene que tener, cómo eso se debe desarrollar, cómo lo van a utilizar para tener los tótems de alcohol y todos los procesos sanitarios que debemos implementar en nuestras unidades educativas para tener la seguridad sanitaria y para poder cumplir con todas esas cuestiones de vida y cuestiones éticas en este nuevo contexto de pandemia para el próximo año, y también implementar un material pedagógico que sea acogedor en la perspectiva de contenidos, que no deje nada fuera en el 2021 y que los niños tengan esas nuevas oportunidades de aprendizaje para los estudiantes. Tenemos que hacer un material que sea acogedor, atractivo para los estudiantes que van a continuar con esas nuevas oportunidades de aprendizaje en el 2021 y 2022 y en los próximos años. Y para poder disminuir de esa forma las desigualdades que puedan aparecer durante este proceso y que de una manera inclusiva y equitativa podamos garantizar el acceso de todos nuestros estudiantes. La Red Municipal de Enseñanza de Curitiba en el año 2020 ya absorbió 3.000, se escuchó mal, perdón, aproximadamente 3.000 que vinieron para 3.000 niños que vinieron para la red pública. Vacantes que existen, no son vacantes fantasmas, son vacantes que existen en nuestra red municipal. Es para, se corta el audio, disculpen, no se escucha María Silvia. Quedó muteada, María Silvia no se escucha, debe tener algún problema de conexión. Bueno, esperamos un momento. María Silvia, ¿nos escuchás? Un momento, a ver si María Silvia vuelve a tener conexión. María Silvia, hola. Hola María Silvia. Parece que perdimos la conexión con María Silvia. Démosle un momento más. Vamos a darle un momentito más a María Silvia para ver si se logra conectar. Laura, ¿estás en contacto vos con Curitiba, con la parte técnica? A ver si... Sí, estamos en contacto, pero se ve que se ha desconectado. Creo que podríamos continuar y en todo caso después... ¿Le podés preguntar por WhatsApp o estás en contacto Estamos por en WhatsApp? contacto con WhatsApp con los asesores y están viendo de solucionarlo. Por eso creo que Bueno. sería bueno a lo mejor continuar y después le damos espacio en las preguntas. Bueno, dale. Entonces vamos a dejar ahí el final que nos tenía reservado, seguramente apasionante, María Silvia, como lo que ha venido contando, y luego rescato algunos conceptos cuando ella vuelva a hablar de lo que nos ha contado. A mí me ha parecido sumamente interesante lo del canal con las videoclases, ¿no? Y las videopropuestas, ¿no? Y también estos combos de material extra en los cuales intervenía, con un paquete pedagógico en los cuales también intervenía, no solo era para el alumno, para el estudiante, sino también para la familia. Ahí regresó. María Silvia, ¿nos escuchas? Olá, entro só para me despedir, o computador... Entro solamente para despedirme, estoy hablando desde mi celular. Les quiero agradecer la oportunidad y les quiero reiterar y repetir y decirles que garantizamos todas las nuevas oportunidades de aprendizaje para nuestros estudiantes y para todos aquellos que buscan una oportunidad y un lugar en la red municipal de Curitiba como una garantía de derechos
y al acceso y a la permanencia en la educación. No vamos a medir los esfuerzos para que todos los niños de 0 a 10 años, que ese es nuestro público, estén con nosotros y estén incluidas en este periodo, especialmente en un periodo tan delicado que sabemos que es y que será el post-COVID, con muchas necesidades, con muchas urgencias que las familias tienen y nos muestran, y tendrán también otras necesidades y necesitarán nuestro apoyo en la educación. No puedo dejar en este momento de felicitar públicamente a todos nuestros profesores, profesionales de nuestra secretaría y de las escuelas que hicieron un trabajo exhaustivo de atención a nuestros estudiantes y a nuestros niños. De esa manera me despido de ustedes y aguardo el próximo diálogo. Muchísimas gracias. Bueno, muito obrigado a você. Eu estava falando de tua apresentação. Estaba hablando de tu interesante. presentación. Y estaba destacando algunas cosas que me habían parecido más interesantes para resaltar, como lo que decía, lo del canal de videoclases que habían montado, también mediante el cual enviaban también videopropuestas y un combo, y este combo de material extra con el paquete pedagógico para las familias. También me pareció súper apropiado este nexo de, además de dar la ayuda pedagógica, vincularlo con la ayuda alimentaria. A mí me parece un punto importantísimo a tratar, porque digamos, en mucha parte de la población de estudiantes, digamos, más vulnerables, digamos, es tan imprescindible lo pedagógico como la vinculación de la asistencia alimentaria. Y también me pareció interesante lo del consejo tutelar, donde estaban en búsqueda activa de acciones para una buena cantidad de niños, ¿no? Y también útiles, súper útiles y prácticos, esto que están, por ejemplo, lo que estaban estudiando con los barbijos para niños más pequeños, ¿no? que tienen evidentemente otras necesidades no físicas, y me parecía buenísima esta idea de estar buscando este tipo de dispositivos de prevención, ¿no? para chicos, para niños pequeños. Bueno, te pido que te quedes y luego iremos a una pequeña intervención para alguna pregunta. Ahora quiero dar la bienvenida a María Truñó. Benvinguda. Moltes gràcies per la teva participación, María. María es licenciada, es comisionada de Educación de la Ciudad de Barcelona. Es licenciada en Ciencias Políticas y la Administración y máster en Estudios de Doctorado en Psicología Social por la UAP, por la Universidad Autónoma de Barcelona. Posgrado en Cultura de Pau y Gestión de Conflictos por la Universidad también Autónoma de Barcelona, y posgrado en Atención Psicosocial y Acción Comunitaria por la Universidad Complutense de Madrid. Compartimos, yo soy profe he sido durante muchos años y sigo siendo profe de la Complutense, del Departamento de Economía Aplicada de la Complutense. Fui directora del Instituto Infancia y Adolescencia entre 2015 y 2019, desde donde impulsó los programas municipales de conocimiento, Observatorio 017 BCN y Parlen els nens y nenes de la Agenda del Infant, a partir de la encuesta a 4.000 niños y niñas. Te escuchamos muy atentamente, María. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, encantadísima de compartir una mesa de tres Marías, ¿no? Y entre ciudades y pueblos hermanos y tan cercanos a pesar de los kilómetros, ¿no? Yo quería empezar compartiendo una autocrítica, ¿no? Que la alcaldesa de Barcelona ya ha hecho en distintas ocasiones. Es una autocrítica colectiva, no propia del ayuntamiento, sino un planteamiento de que tanto como ciudad, como Barcelona, como Cataluña y en el conjunto de España, lo hemos hecho mal, ¿no? Con el confinamiento y el lugar en el que hemos situado a los niños y a las niñas, ¿no? Desde las primeras decisiones, ¿no? de estado de alarma, de confinamiento, las necesidades específicas de la infancia y la adolescencia nos quedaron muy invisibilizadas. Y
y la educación, ¿no? en este paquete. Las escuelas fue, ¿no?, lo primero que se cerró un 13 de marzo y lo último que se abrió. Y realmente fue muy, muy intenso ese aislamiento, ese confinamiento. Hasta muy adelantados las semanas, prácticamente durante 3 meses, la indicación era de no salir de casa los niños y niñas, ¿no? Entonces, en este contexto, que, digamos, de mucho impacto a distintos niveles, ¿no?, de este confinamiento, quería, más allá de esta preocupación inicial, también quería, ¿no?, situar de la misma manera, ¿no?, que han hecho mis antecesoras, el compromiso, ¿no?, de priorizar y poner un foco específico en el acompañamiento a esa infancia en situación de mayor vulnerabilidad social, ¿no?, de mayor situación compleja en sus hogares, ¿no? En Barcelona, ¿no?, tenemos identificado, se ha hecho un esfuerzo importante en los últimos años de detección de esas necesidades sociales a través de servicios sociales municipales, y sabemos que con nombres y apellidos, ¿no?, como decían desde Buenos Aires, que un 11%, 19.400 niños y niñas tienen, ¿no?, mayor complejidad para su día a día y para seguir los aprendizajes en condiciones normales. Entonces, durante un confinamiento, ¿no?, y con un tercer trimestre lectivo en línea, ¿no?, sin garantías suficientes de tener, pues, los dispositivos digitales, la conectividad, pues este ha sido un problema grande, ¿no?, y una prioridad de poder acompañar de la mejor manera este colectivo con mayor necesidad, ¿no? Para contextualizar un poco, o sea, la realidad que se ha vivido han sido de 6 meses sin escuela, o sea, es algo inaudito, ¿no? Son 3 meses del final del curso 19-20, más los que sería de marzo a junio. De junio a septiembre, como siempre, digamos, ¿no?, ha habido las vacaciones escolares, y esto nos ha hecho, pues eso, 6 meses, ¿no?, queremos pensar con las escuelas cerradas, pero con la educación un poco a trompicones, demasiado a trompicones en marcha, ¿no? Y a día de hoy llevamos 6 semanas ya del nuevo curso escolar, ¿no? Entonces, me gustaría compartir un poco los impactos, ¿no?, que vemos y que nos han preocupado del confinamiento, pero también los desafíos que ya tenemos en marcha y un poco la valoración que hacemos del inicio de curso, que ya tiene esa breve trayectoria, ¿no? Como decía, ¿no?, estos 6 meses sin escuela tienen para nosotros como 3 grandes líneas de efectos, ¿no?, y de impactos, algunos positivos, otros, y la mayoría negativos, ¿no? Claramente, en la dimensión, pues, de educación, de aprendizajes, ha habido una gran disparidad, ¿no?, de las respuestas de los colegios a los aprendizajes en línea y la manera que han tenido de acompañar esta posibilidad de seguir la escuela sin la presencialidad, ¿no? Aún es un reto trabajar como sistema, ¿no? Y hay, ¿no?, esto es una dificultad que no sé si es compartida en las otras ciudades, ¿no? Hay un equilibrio entre la autonomía de cada centro y al mismo tiempo, ¿no?, la importancia de tener un sistema suficientemente con criterios muy compartidos, ¿no? Si a esta disparidad de respuestas, ¿no?, le sumamos, como también ya han situado, ¿no?, mis 2 compañeras de mesa, las desigualdades en las condiciones de vida, ¿no?, de nuestros niños y niñas, ¿no?, son desigualdades en los hogares, ¿no?, en el hogar físico, o sea, 3 meses en una casa, cuando sabemos que la mitad de los niños en situación de vulnerabilidad, ¿no?, por los estudios que hemos hecho, sabemos que la mitad no tienen ni un balcón ni ningún tipo de salida, ¿no? Por lo tanto, son 3 semanas de encierro total. Y más allá de lo material, de la alimentación, ¿no?, que en Barcelona durante el confinamiento se vehiculó a través de tarjetas monedero, las becas de alimentación, lo de la cesta que comentaban, ¿no?, mis compañeras. Pero más allá de las dificultades y de esas desigualdades estructurales, ¿no?, en lo material,
también, ¿no? se ha dificultado el seguir, ¿no? la conexión con la escuela por lo decían antes, ¿no? el clima de acompañamiento, las actitudes, las capacidades para acompañar la escolaridad desde casa, en un momento en que al mismo tiempo se teletrabajaba con un montón de estrés, con duelos abiertos en las familias, o sea, un nivel de hiperexigencia, ¿no? Pedagógica, psicológica, de organización de los cuidados, que ha tensionado, ¿no? y que ha hecho pues, un impacto enorme, ¿no? en los aprendizajes, pero también en esta dimensión psicosocial, ¿no? En esta dimensión más emocional. Y ahí un elemento impositivo creo que ha sido un poco como rescatar los elementos clave del oficio de maestro o de maestra, de partir del vínculo, ¿no? de buscar las fórmulas, ¿no? de perseguir por teléfono, por correo, con las figuras sociales que también, ¿no? En la ciudad de Barcelona reforzamos en los claustros docentes con figuras sociales como educadores sociales, técnicos de cuestiones emocionales en los centros de los barrios más desfavorecidos, para que pudieran trabajar sobre todo, no con una obsesión del aprendizaje, sino poner el foco en el vínculo, en el acompañamiento más desde esa evitar la desconexión vital, ¿no? Y luego ya vendrá la segunda fase, que es la conexión para los aprendizajes, ¿no? O sea, un poco esto se puso ¿no? claramente encima de la mesa, esta dimensión educativa, esta dimensión psicosocial, de malestares y bienestares, ¿no? También en la familia. Y en tercer lugar, también lo comentaban, ¿no? el sedentarismo, esa necesidad imperiosa de aire libre, ejercicio, actividad física, encuentro con los amigos. Todo esto, claro, ha sido muy duro, por un lado, y al mismo tiempo, para hacer una lectura algo más positiva, ha puesto en evidencia que el derecho al juego, que el derecho, ¿no? al esparcimiento no es un derecho menor y que lo tenemos que situar a la par, ¿no? del de educación y de tantos otros derechos de la infancia, ¿no? Y en este sentido, explicar que en el verano, ¿no? estos 3 meses de vacaciones que explicaba, en la ciudad hicimos un esfuerzo enorme para decir que era un verano extraordinario y que teníamos que volcarnos, ¿no? y ofrecer el máximo de actividades con valor ¿no? educativo, ya fueran más deportivas, más artísticas, más de refuerzo, y con este planteamiento de verano enriquecido, ¿no? O sea, hay que hacer ahí un enorme esfuerzo, y lo hicimos para llegar, ¿no? a más niños, sobre todo los que más lo necesitan, con una línea abierta de becas como nunca, digamos. Y un poco la realidad ha sido que las indicaciones, la realidad tan cambiante de la pandemia y el miedo que durante el verano seguía, ¿no? también ahí con las prevenciones, ¿no? hasta estos equilibrios difíciles, ¿no? de qué sí es pertinente hacer y qué no, pues no, digamos que pudimos gozar, digamos, ¿no? y los niños especialmente, los jóvenes, de muchísimas actividades de reencuentro, pero honestamente menos de lo que nos hubiera gustado, ¿no? Porque la realidad de este miedo y de este equilibrio imperfecto entre las medidas sanitarias y la educación, que sigue ahí como equilibrio inestable y que nos durará un tiempo, ¿no? de ver cómo ahora en las escuelas que están en marcha, ¿no? seguimos garantizando prevención, pero al mismo tiempo protegiendo el imprescindible vínculo, acercamiento y trabajo más desde el afecto que obviamente las mascaretas y la distancia física dificultan, ¿no? Bueno, hay ahí como muchos elementos, digamos, de la etapa de confinamiento, pero sí quería situar, más allá de lo material, de las desigualdades, de los aprendizajes y lo psicosocial, el elemento también simbólico, más de relato o de batalla cultural, ¿no? para así decirlo, que ha sido, yo creo que hemos ganado, de alguna manera, o quiero pensarlo así, ¿no? Un cierto consenso, ¿no? más social y político también,
del papel imprescindible y central de las escuelas, y no las escuelas así sin más, las escuelas abiertas y presenciales, ¿no? Que son imprescindibles y que lo que nos costó a fin de curso, que queríamos tratar de hacer esa presencialidad escalonada, un poco lo que comentaba desde Buenos Aires, no terminó de funcionar en Barcelona esto a fin de curso, las cosas como son, pero ahora al inicio de curso sí que había un amplio sentir, ¿no? Un amplio clima de la importancia vital de la educación como servicio esencial, y que la escuela, y en toda la escuela, especialmente la etapa obligatoria, no se tenían que probar métodos de un día sí, un día no, sistemas híbridos. Ahí nos la jugamos, nos la jugamos y tenemos que estar al máximo con todos los esfuerzos para que la escuela y que la educación sea presencial, ¿no? Entonces, en este sentido, y con una realidad realmente un poco, para decirlo así, de mareo, ¿no? De mareo de informaciones cambiantes, en cierta medida por la propia pandemia, que es dinámica, pero también ¿no? Ha sido muy difícil también para el colectivo de maestros, de profesores, tanto de primaria como de secundaria, ¿eh? Las indicaciones cambiantes y tardías, ¿no? Para poder organizar la escuela de la pandemia. Esto es fácil de decir, y un enorme esfuerzo colectivo y para pues, todo el colectivo docente de hacer, ¿no? Y en ese sentido, eso, a inicios de curso y ante este difícil escenario, ¿no? Sanitario y de pandemia, pero con la certeza, insisto, de que la escuela, no solo como aprendizaje, sino también como espacio de socialización, como espacio de vida, ¿no? Para los niños y niñas, y espacio vital de referencia para su bienestar, y también para la organización colectiva de los cuidados, ¿no? Que esto lo ponemos a menudo como de manera muy central en la etapa de primera infancia, pero que también se ha puesto en evidencia ese rol central para organizarnos colectivamente los cuidados y la vida social, ¿no? Entonces, con estas certezas y en este escenario, hemos trabajado en cuatro, o sea, en la ciudad se han reforzado 4 líneas, digamos, de desafíos para el reinicio de curso, ¿no? Que hemos estado ahí, luego pasaré por el chat un archivo que puede ser útil o inspirador quizá, que es la declaración que salió de un proceso pues, que tenemos abierto en una mesa de ciudad sobre escuelas y COVID, precisamente para ir monitorizando ese inicio de curso, tener ese pulso, ¿no? De qué nos está funcionando bien, qué no nos está funcionando, dónde hay que poner, ¿no? Elementos críticos y dónde hay que poner esfuerzos de mejora. Y en el espacio de esta mesa, ¿no? Y en las administraciones respectivas. Por cierto, que no he dicho que en la ciudad de Barcelona la educación es una competencia compartida con el gobierno catalán, para también clarificar el esquema de arquitectura, digamos, administrativa. Los 4 grandes esfuerzos han ido en la dirección de prevención y salud, en primer lugar. Aquí hay cosas tan básicas como que todos los centros educativos tengan sus referentes claros de los centros de atención primaria de salud y de los centros y los referentes más de salud comunitaria. Clarificar y formar para todo el tema de la gestión de casos COVID, ¿no? ¿Qué se hace ante un caso sintomático? ¿Qué se hace con el grupo burbuja, ¿no? ¿Dónde hay que informarlo? ¿Cómo se registra? ¿Qué medidas de prevención? Etcétera, etcétera. Toda esa dimensión, ¿no? de clarificar, que al final también, ¿no? Era una de las cuestiones que en esa mesa de ciudad los profesores nos ponían muy encima de la mesa, la necesidad de menos información, más clara, y que realmente, ¿no? ayude a saber con quién tienes que ir resolviendo cada uno de los problemas, ¿no? Entonces, más allá de este esfuerzo de comunicación y de acompañamiento, también ha habido cuestiones operativas muy útiles y muy bien valoradas, como las 10 unidades móviles escolares para hacer los tests PCRs en las escuelas,
para priorizar el mundo escolar, ¿no? Para cuando, ¿no? se van dando los casos, y tenemos que contar que así será durante muchos meses, ¿no? Con una doble idea de ser muy ágiles y registrar muy bien y tener como muy monitorizado todo el ámbito, ¿no? de la transmisión y la incidencia de COVID en las escuelas, y al mismo tiempo proteger al sistema sanitario para no derivar, ¿no? a tantísimos test PCRs de niños y niñas o profesorado a los centros de atención primaria, ¿no? También aquí un elemento importante ha sido la creación de una oficina de coordinación entre, ¿no? la administración sanitaria y la administración educativa de la ciudad, pues para ir resolviendo y seguir, ¿no? trabajando con esta mirada coordinada, ¿no? Luego, en la parte de prevención y salud, también reforzar una cuestión que puede parecer muy secundaria, pero que ha sido importante, que es lo que tiene que ver con la limpieza. O sea, incrementar las horas de limpieza, los servicios de limpieza durante las horas lectivas, ¿no? Que normalmente en los colegios, tanto, ¿no? los pequeños, las escuelas de los más pequeños como en primaria y secundaria, es cuando ya no hay niños que aparecen, ¿no? los servicios de limpieza. Y ahora, pues, la importancia de estar mucho más presentes, uno, para higienizar y hacer toda la parte correspondiente, pues, de desinfección, pero también para dar esa tranquilidad, ¿no? Ese refuerzo también visual de la escuela está limpia, seguimos las medidas sanitarias. Y más allá de las mascaretas, que obviamente es un esfuerzo desde los niños a los profesores, pero que todo el tema de los materiales y las prevenciones pertinentes pues se están haciendo, ¿no? En segundo lugar, en lo que respecta a profesorado, que es una competencia que esta sí es 100% del gobierno catalán, ¿no? Se han incrementado dotaciones de profesorado, pero partimos de una situación de problemas estructurales del sistema educativo que no estaban bien resueltos, ¿no? y que nos han, digamos, se han puesto bajo la lupa y los estamos sufriendo con mayor intensidad, porque son cuestiones que ahora nos pesan más, digamos, por todo lo que la COVID nos tensiona, ¿no? Básicamente, que la idea es que llueve sobre mojado en lo que respecta, ¿no? a temas de necesidad de más profesorado, de inversión insuficiente, problemas estructurales de segregación escolar o de la brecha digital, ¿no? Con el tema del profesorado, más allá del número, ¿no? de profesorado, un elemento que nos han, ¿no? compartido de manera intensa, ¿no? en esta mesa de trabajo que os decía de ciudad, ha sido toda la cuestión de salud emocional, ¿no? O sea, en primer lugar, reconocer el enorme esfuerzo que están haciendo primero los alumnos, que a veces nos los olvidamos y también están haciendo un esfuerzo ingente, ¿no? Pero ahora me refería más al profesorado en sentido global, y especialmente las direcciones, ¿no? Es un rol de dirección que normalmente, ¿no? es en términos de gestión de un centro y de organización de proyecto educativo, y ahora al mismo tiempo están haciendo un trabajo, una labor de gestión sanitaria, ¿no? de gestión de casos COVID, de protocolos, con toda una exigencia y una presión y un estrés añadido que es una cuestión que nos preocupa, ¿no? Este sobreesfuerzo y cómo sostener y cómo acompañar, y esa idea tan básica de cómo cuidar a los que cuidan, ¿no? En este sentido, tenemos un reto porque el curso es largo y la situación de la pandemia no va mejor a día de hoy, ¿no? En tercer lugar, y muy brevemente, la cuestión digital, ¿no? O sea, todo el ámbito digital, lo han comentado también, ¿no? Las otras ciudades, pues partimos de una situación de brecha digital, no solamente con lo más visible ¿no? o con los gadgets, con la parte de dispositivo y conectividad, sino que lo que también se nos está haciendo muy evidente es las debilidades, ¿no? lo poco preparado que estaba el sistema, tanto para los equipos
en los colegios y para el profesorado, y la formación del profesorado, ¿no? Y en tercer lugar, ¿no? O sea, tanto para el alumnado, ¿no? Que tiene que tener sus recursos, sus dispositivos, como el profesorado, y las familias también, ¿no? Todo el trabajo más de fondo de cómo familias que no tienen, de alguna manera, que no tienen alfabetización digital, ¿no? o mayor capacitación digital, cómo pueden hacer su trabajo de acompañamiento a la educación de sus hijos a distancia cuando el lenguaje y las herramientas les son ajenas, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un trabajo de fondo que más allá de dotar, ¿no? de los equipos suficientes y de la formación, parece clave la importancia de pensarlo también un poco más allá de la propia, ¿no? de la parte lectiva y de la escuela. Y finalmente, un otro elemento que ha sido un esfuerzo muy importante y muy prioritario, ¿no? para la ciudad, que es todo lo que tiene que ver con ofrecer, ¿no? a espacios de los barrios, tanto de espacio público como de equipamientos culturales, bibliotecas, centros cívicos y demás, cercanos a los colegios, para que efectivamente, ¿no? la escuela pueda desarrollarse teniendo el espacio suficiente que necesita con estas medidas sanitarias tan complejas, ¿no? Y ahí es donde quería hacer especial hincapié. No sé si ahora me puedo entretener mucho más o si no lo dejo para la segunda ronda de intervenciones, que era como el tema que quería enfocar especialmente, ¿no? Que creo que conectas de manera muy esencial con la idea de ciudad educadora desde los barrios, ¿no? De cómo generar complicidad de la ciudad en la educación, resolviendo necesidades concretas ahora, ¿no? En el contexto de pandemia, de tener, pues, ampliar los espacios disponibles para hacer escuela más allá de la escuela, ¿no? Más allá de las paredes, en plazas, parques, jardines cercanos y en estos, ¿no? Equipamientos. O sea, a día de hoy, ¿no? 4 de cada 10 escuelas de la ciudad está usando algún tipo de espacio, ¿no? Educativo de los barrios, de sus barrios, desde esta idea de proximidad. Y esto es algo que es una línea de trabajo más allá de la COVID, más allá de la gestión ahora de necesidad de metros cuadrados para garantizar, pues, ¿no? la reorganización de las escuelas. Entonces, no sé, no estoy controlando el tiempo, no sé si me puedo alargar en este aspecto o me reservo para después. Rogelio, ¿cómo lo ves? Sí, yo creo que como nos queda poco tiempo, ¿no? Para cerrar la sesión, no queremos tampoco hacer una sesión muy larga. Si te parece, María. Bueno, primero, tendrás una segunda intervención o por lo menos para la oportunidad de contestar alguna pregunta. Entonces, si te parece, Laura. Bueno, quería, antes de pasar a una segunda parte, hacer hincapié en 2 o 3 cosas que dijiste, María, que me pareció muy interesante. Primero, repito, la autocrítica. Empezar con una autocrítica siempre es algo que un poco arriesgado, ¿no? Pero que también te asegura que el éxito, ¿no? Porque todo lo que no se evalúa y no se corrige, y lo que no se corrige al final no consigue los resultados deseados. Así que me parece interesante empezar con una autocrítica. Me parece también interesante el foco específico que también has compartido, como las 2 personas que te antecedieron la palabra, sobre la infancia más vulnerable y ese censo que también tienen de casi 20.000 niños con mayor complejidad. También me pareció súper interesante ese desafío de establecer el vínculo entre docentes y estudiantes, y lo que dijiste de volver a buscar los elementos claves del oficio, ¿no? De los maestros y maestras, ¿no? No hay mejor sistema, no hay sistema en el mundo, como dice Ken Robinson, en ninguna escuela de ningún país que sea mejor que sus maestros. Los maestros son el alma de éxito en las escuelas, y eso me parece algo que hay que tener siempre en cuenta. Y también quería destacar lo que hablaste del componente emocional, pero también del componente de la actividad física, del juego, del esparcimiento, ¿no? En la importancia de esto también en la vida
digamos, escolar, ¿no? De los niños. Esto me hacía, de golpe me hizo acordar al ideal, a la paideia, ¿no? Lo que se llamaba la paideia, el ideal educativo griego que había en la antigüedad, donde se configuraba este ideal en torno a un punto de equilibrio, ¿no? Que se llamaba justamente paideia, en donde se encontraban la razón, el conocimiento, valores éticos, pero también se encontraba la gimnasia del cuerpo y la respuesta a tareas prácticas, ¿no? De la existencia cotidiana. Así que me retrotrajo esto que dijiste a ese concepto de paideia y me pareció súper interesante. Laura, si te parece, si hay alguna pregunta, damos una breve segunda vuelta, ¿no? Y si hay preguntas, a base de preguntas, me parece que sería bueno que participe el piso, ¿no? La gente que ha estado también escuchando esto. Sí, bueno, muchas gracias. Allí sabemos que María Silvia Basila debe retirarse. La profesora, no sé si quieres directamente saludar o aquí hay distintas inquietudes, particularmente en el caso de Curitiba, referida a esta nueva currícula. ¿Qué experiencias positivas les han permitido visibilizar esta nueva reconfiguración de las currículas en el proceso de enseñanza-aprendizaje y las nuevas metodologías virtuales y presenciales para que garanticen esta eficiencia y calidad de educación? Creo que esa era una de las preguntas que podíamos dejarte. Sabemos que ya debes retirarte, pero bueno, si no quedará luego, vamos a hacer una devolución enviada. Ok. Acho que é importante, sim. Creo que es importante poder hablar con ustedes en este final, no solo para saludarlos, pero para hacerle una síntesis de lo que estuve tratando de exponer y agradecer la participación en este momento tan impar, tan difícil, tan exclusivo, donde las ciudades están tan lejos o tan distantes, pero que de otra manera estamos muy próximas, muy unidas con las acciones y con la manera de enfrentar la pandemia. O sea, muy similar todas las cuestiones de cómo enfrentar la pandemia. Cuando María de Barcelona trajo las cuestiones relacionadas a esta preocupación de ampliar el tema de la limpieza, ampliar los espacios, es algo que también siempre tenemos que discutir. Tenemos el mismo problema y estamos discutiendo a todo momento esas cuestiones. Y de esos trabajos que deben pasar en las unidades. Estamos reforzando todo el material que entregamos en las unidades y también con material de cuidado con la limpieza, o sea, del cuidado sanitario, como esto está presente en el día a día de la educación. Considero que este punto en relación a la autocrítica es muy interesante y que debemos estar abiertos a eso y de estar preguntándonos todos los días qué estamos haciendo como gestores de educación, si todos los gestores están alcanzando, logrando contactarse con nuestras familias. Pero además de la autocrítica, necesitamos valorar lo que venimos haciendo. Yo creo que nunca en la historia de la educación de la humanidad logramos llegar con tecnología como hemos llegado en este momento. Teníamos algunos estudios anteriores que decían de las nuevas tecnologías y del acceso a las nuevas tecnologías y de absorber a esa nueva tecnología, pero nunca llegamos a utilizarlas como ahora, en este momento de pandemia, ¿no? Y este fue el único medio que encontramos para estar junto a nuestros estudiantes. Voy a hablar un poco más despacio, pero por lo que no entienden portugués. Estoy tratando la cuestión de las nuevas tecnologías en este momento de la pandemia. Nunca utilizamos tanto de la enseñanza remota o virtual como en este momento para los niños más pequeños. Y eso es algo inédito en este momento. Otro aspecto
desafíos de la bimodalidad? Porque nadie habló de No, no lo sabemos, no iba a decir. Creo que la escuela, la escuela ofrece la idea hasta este momento de que si antes nos distanciábamos de las familias por cuestiones de trabajo, cómo las personas entienden que existe una necesidad de la escuela cumpliendo su rol y el otro que es el rol de la familia, pero que con la pandemia logramos de una manera o de otra vincular los roles como cómplices entre familia, los roles de familia y escuela, y que deben caminar juntos, comprometidos con el rol de educar a los niños. Creo que esto, y agradezco la oportunidad de estar acá, y ojalá todos podamos salir de esta pandemia de una manera mejor, como mejores personas, como mejores profesores, como mejores padres y madres, porque estábamos mejores de lo que estábamos antes de lo que estamos pasando ahora con la pandemia. Agradezco la oportunidad, y nuestras ciudades seguramente serán más educadoras que antes por enfrentar a tantos desafíos. Muchísimas gracias. Gracias, María Silvia. Y te saludamos todos. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Para cerrar con las preguntas, bueno, aquí para María, bueno, son todas Marías, así que para María Tuñó de Barcelona, bueno, aquí había algunas preguntas en relación a esta mesa de coordinación, que creo que ya algo lo comentaste y compartió María en el chat el documento, así que se puede hacer, y si han podido medir el porcentaje de estos niños y niñas que han retomado el curso presencial, algunas estrategias específicas que han diseñado para implementar esta problemática. Creo que algo de esto ya has respondido. Creo que sería interesante tal vez que puedas desarrollar este aspecto que hablabas del equipamiento y de los complementos que deseabas realizar. Y después hacemos entonces la pregunta para Soledad. Perfecto. Muy bien. Pues como intenté empezar a explicar, ¿no?, hace un momento, esta línea de trabajo del Ayuntamiento de Barcelona, ¿no?, de poner la ciudad a disposición de las escuelas, ¿no?, como durante la pandemia también pasó que la ciudad, ¿no?, habilitó espacios, digamos, inauditos como polideportivos para que fueran hospitales para atender, ¿no?, con camas de atención médica, o se hizo un esfuerzo, ¿no?, también en las residencias de gente mayor. Un poco la apuesta, la cuestión de fondo ha sido poner la ciudad también, ¿no?, a disposición, al servicio de la educación, ¿no? Y esto pues se concreta en poder hacer algo que de sentido común uno pensaría que ya debería estar pasando, o que sería fácil de que pasara, ¿no?, que es si una escuela quiere usar, ¿no?, de manera habitual pues una plaza, un parque, o una biblioteca cercana, que sea fácil de hacerlo. Bueno, como la administración es tan compleja, ahí no digo nada nuevo. Lo importante de este empuje que le hemos dado es dar las máximas facilidades para que haya estas parejas de baile, que nos gusta llamarles, ¿no?, de escuelas con pues eso, ¿no?, con su entorno concreto, con el espacio público, para que se apropien mucho más de este espacio público, ¿no?, que haya mucho más aire libre, ¿no?, que todas las medidas sanitarias nos están diciendo más aire libre, más, ¿no?, más espacio y más aire libre. Pues esto es precisamente lo que, ¿no?, que queremos que suceda, y está sucediendo, digamos, ¿no?, desde antes de que iniciara el curso, pues el Ayuntamiento puso a disposición la ciudad, y a día de hoy hay 160 espacios públicos, ¿no?, como decía, plazas, jardines, parques, que se están usando durante el horario lectivo, con unos convenios concretos para que no haya, bueno, puede haber conflictos de convivencia, pero con la idea de
aquí hay prioridad de uso escolar, de uso educativo en esta plaza, ¿no? El señor vecino, señora vecina, tendrá que convivir con un momento puede ser de recreo, de patio escolar, o puede ser de aula, de clase, de aprendizaje también, ¿no? En el aire libre, aprovechando el entorno, ¿no? Y aquí tampoco digo nada nuevo, ¿no? Al menos en la ciudad de Barcelona, ya hace 100 años, ¿no? que se empezaron a hacer escuelas en el bosque, escuelas en el mar, con toda esta visión, ¿no? Potente de aprovechar pues, lo que nos da el entorno para que el aprendizaje sea lo más significativo, lo más situado posible, ¿no? Entonces, hay este tema de fondo de trabajar mucho más la educación al aire libre. Y por el otro lado, también es una oportunidad importantísima para concretar, ¿no? A día de hoy tenemos unos 40 centros que están haciendo clase en equipamientos cercanos y por lo tanto todo lo que es, ¿no? Acercar la parte de educación, la parte de cultura, ¿no? Que en el día a día de las escuelas sea normal usar de aula pues un espacio de una biblioteca o de un museo cercano, que esto no sea una anécdota, ¿no? Lo que pretendemos es que esto sea algo que se quede más allá de la pandemia, ¿no? Y que sea realmente maneras concretas de vincular, ¿no? Equipamientos escolares con equipamientos de barrio y que realmente esto sea un ecosistema que se vaya consolidando, ¿no? Y todo esto también casa con estrategias más de transformación de la ciudad en la dimensión más urbana, ¿no? Más de espacio público, con transformaciones que estamos, ¿no? Desarrollando en los entornos escolares para que allí donde hay, ¿no? Poco espacio público, mucho tránsito, pues que puedan, con el programa Protejamos las Escuelas, estamos, ¿no? Tratando de ganar pacificación en el entorno escolar, mayor espacio pues, de encuentro, ¿no? Y una idea como de plaza para cada escuela. Y estos espacios también están siendo, ¿no? Usados ahora con esta necesidad pues, de salir más de la escuela, ¿no? Y un poco esta idea de que hay respuestas positivas, ¿no? que nos estamos forzando a empujar, ¿no? a consolidar, a darles forma para hacer viable, para hacer posible este mega reto de la escuela, de hacer vivible, ¿no? Y hacer posible la escuela de la pandemia. Esta escuela, ¿no? Insisto, presencial, abierta, y que sean, ¿no? medidas que ayuden a transformar la educación, ¿no? Que ayuden a situar de manera más central la educación en el día a día de la ciudad. Y esto pasa por la dimensión visible de más niños en el espacio público, ¿no? en cualquier hora, ¿no? Esta realidad del juego al aire libre mucho más presente. Y esta idea de que al final algo positivo, ¿no? Creo que nos ha dado todos estos meses de pandemia, de tanto sufrimiento y malestar, ¿no? Ha sido la certeza, ¿no? Del espacio concreto que ocupa la escuela y que la escuela es imprescindible, pero al mismo tiempo solo la escuela no es suficiente, ¿no? Y esto creo que nos reafirma con la idea de que necesitamos tejer más complicidades de otros actores más allá de la escuela y el sentir de fondo al final, ¿no? del concepto de ciudad educadora que es este, ¿no? que es generar complicidad para que todos estemos dando lo mejor, ¿no? Desde nuestros espacios, cada gente, cada momento, pues que realmente comparta la máxima prioridad de generar oportunidades de aprendizaje, ¿no? y de bienestar para nuestros niños y niñas y, bueno, extendible a 0,99. Básicamente, este era un poco todo el tema, ¿no? de los espacios y el planteamiento de fondo que esperamos poder ir, ¿no? generando también conocimiento de esta experiencia concreta, porque apenas llevamos un mes, casi, ¿no? Un poquito más de un mes haciendo pues, estos usos nuevos de la ciudad, ¿no? Más allá de la escuela. Y esperamos, ¿no? Pues más adelante tener mayor, digamos,
capacidad de compartir, ¿no? De generar evidencia, de generar conocimiento a partir de la experiencia concreta, de ampliar los espacios para las escuelas. Bueno, muchas gracias, María. Damos una última intervención a Soledad. Laura, no sé si tenés alguna pregunta en concreto o si no le damos la palabra. Bueno, le damos la palabra para que ella diga. Aquí la pregunta que teníamos es respecto a la evaluación que realizarán las escuelas en la ciudad de Buenos Aires acerca de los aprendizajes logrados en el año, si prevén mecanismos para recuperar los contenidos previo al inicio del año lectivo 2021, y si creen que es necesario extender el ciclo en el año que comienza y qué medidas prevén si se produciera un rebrote en marzo o abril. Pero queda más abierto a lo que Soledad considere, ¿no? Son muchas inquietudes. Soledad. Bueno, gracias. La verdad que es muy interesante escuchar todas las experiencias de mis colegas Marías. Y estamos mirando todos, ¿no? Mirando a nuestro alrededor para aprender de las experiencias y poder inspirarnos también para ir adecuando también cada una de nuestras decisiones. Me gustó mucho el concepto de María de verano enriquecido. Nosotros estamos por entrar ahora en el receso de verano, queremos que sea un verano educativo, porque sentimos que se perdió mucho durante este año, más allá del esfuerzo enorme que hicieron los estudiantes en primer lugar y el esfuerzo que hicieron los docentes y las familias para acompañar, sentimos que tanto desde lo social como desde lo educativo se perdió mucho y queremos que el verano sea un momento para aprovechar y para recuperar, porque el verano, bueno, como decía María y como todos los informes y las investigaciones que se están publicando, en el espacio público, al aire libre, está probado que todo es mucho más seguro. Si a eso se le agregan otras medidas de seguridad, como los barbijos y el distanciamiento, te permite realizar actividades que en otros espacios no son posibles. Así que queremos aprovechar el buen clima para avanzar en ese sentido. Nosotros entendemos que en la Argentina se votó una resolución por la cual no va a haber repitencia al finalizar el ciclo lectivo 2020, sino que se toma como un mismo ciclo, el 2020-2021, y la intención es de que los chicos promuevan automáticamente, pero nosotros en la ciudad insistimos que más allá de la promoción, lo que nos interesa es que los chicos aprendan, y tenemos que poder identificar cuáles son los aprendizajes que los chicos han ido pudiendo realizar o no, y que puedan acreditar o no sobre esos aprendizajes, con lo cual hemos tomado la decisión de realizar una evaluación a fin de año que complementa las 2 evaluaciones anteriores que se hicieron a mitad de año como una valoración pedagógica, donde se realizó un informe narrativo por parte de los docentes respecto a cómo han podido desarrollar su autonomía, qué capacidades habían desarrollado o no los estudiantes durante la primera mitad del año. Ahora, a fines de octubre, está llegando otra valoración pedagógica en el mismo sentido, narrativo, por parte de los docentes, pero donde se tiene que empezar a dar cuenta de aquellos contenidos o aquellas capacidades que no se han podido desarrollar por parte de los chicos y chicas. Y por eso en diciembre vamos a hacer una evaluación con calificación de 3 grados, donde lo que se da cuenta es aquellos saberes, aquellas capacidades que los chicos y chicas no han podido acreditar, no han podido desarrollar. Y lo que genera esa calificación no es una consecuencia ni sancionatoria, ni disciplinaria, ni negativa, sino lo que busca es determinar nuevas oportunidades para aprender para aquellos estudiantes que no han podido hacerlo, o sea, nuevos espacios que van a ser obligatorios para los estudiantes, pero que van a estar pensados y están diseñados como una nueva oportunidad para aprender lo que no se pudo aprender durante este año. Y en esas instancias, el mes de enero, para nosotros que es época de receso de verano, el mes de enero va a ser pensado como escuela de verano, donde aquellos estudiantes que tuvieron la calificación que determina que su promoción está en proceso porque no han podido acreditar todos los conocimientos, van a tener que asistir de forma obligatoria, como decía. Luego, durante el año que viene, la idea es generar otras instancias más para hacer esta promoción de forma acompañada, para que los chicos y chicas puedan tener instancias alternativas post-clase, los fines de semana, para recuperar contenidos. En la ciudad hay tradición de trabajar los días sábados, tenemos 100 escuelas que abren los días sábados para realizar actividades socioeducativas. Nuestra intención es ponerle un foco
fuerte en la recuperación de contenidos y en los espacios de profundización de aprendizajes a estas modalidades, porque en años extraordinarios hay que tomar decisiones extraordinarias, y aunque tengamos alguna discusión ahí con turismo, a ver si se recupera el turismo o se recupera la educación, nosotros creemos que no hay que competir, sino que tienen que poder vincularse ambos sectores, y que las vacaciones no pueden competir con las necesidades profundas de los chicos y chicas de recuperar sus espacios de aprendizaje y de tener nuevas oportunidades para hacerlo. Nuestra intención es terminar el ciclo lectivo de este año a mitad de año, de diciembre, como estaba previsto, pero iniciar el ciclo lectivo 2021 anticipadamente. Nuestra intención, y estamos terminando de ver, de acuerdo a las normativas y el reglamento docente, y hablando con los sindicatos, nuestra intención es volver a la escuela a principios de febrero, y que los estudiantes puedan volver a mediados de febrero, de forma tal de darle tiempo a los docentes para poder armar su planificación y tener las capacitaciones que realizamos siempre en verano, pero además a los estudiantes tenerlos antes en la escuela nos va a permitir, haciendo esta apuesta fuerte a que la vuelta sea 100% presencial, nos va a permitir poder hacer para cada docente un balance del grupo con el que va a trabajar. Las aulas son diversas naturalmente, ahora van a ser mucho más profundamente diversas cada una de las aulas, y los docentes y las docentes van a tener que poder van a necesitar armar su planificación entendiendo a qué estudiantes reciben. Pensemos que el año que viene una maestra del primer grado de la primaria va a recibir a estudiantes que la última vez que fueron a la escuela tenían 4 años, y ya van a estar en una escuela primaria. Con lo cual, la maestra tiene que poder entender con qué recursos y con qué capacidad vino cada uno de sus estudiantes para poder armar su planificación. Así que nuestra intención es esta. Sabemos, y ya está generando muchas discusiones con los sindicatos docentes, pero tenemos la firme convicción de la necesidad de los estudiantes, sobre la base de la necesidad de los estudiantes y de los chicos y chicas. La educación para nosotros es una prioridad, y nosotros tomamos decisiones de estas características poniendo en primer lugar y en el centro de todas nuestras decisiones a los niños. Y las discusiones entre adultos serán eso, discusiones entre adultos en los ámbitos que corresponda, condiciones laborales con los sindicatos, políticas educativas en el ámbito del Ejecutivo. Así que bueno, con un verano de dificultades, pero con mucha esperanza y con mucha alegría de poder sentir que no solamente para el gobierno y para el jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, la educación es una prioridad y nos da el respaldo para tomar este tipo de decisiones, sino que en la ciudadanía hay un clima de opinión muy favorable y positivo respecto a la importancia de poner la educación en primer lugar y tomar este tipo de medidas que son distintas, que son fuertes, pero que son absolutamente necesarias. Bueno, muchas gracias Soledad. Ya estamos sin tiempo, cierro rápidamente. Digamos, han quedado bastante claros a ciertos acuerdos, ¿no? Que hemos escuchado como las distintas experiencias de distintos gobiernos están haciendo esfuerzos por garantizar la continuidad, han hecho esfuerzos por garantizar la continuidad de la educación, y además están todos convencidos de que la presencialidad es fundamental, y transitando distintas estrategias para volver lo antes posible, digamos, a la modalidad presencial, ¿no? Han coincidido las tres también en un concepto bastante claro de que estamos ante una crisis, pero también estamos ante una oportunidad. Así lo dijo Soledad, también hablaba María Silvia de un proceso de readaptación curricular, y hablaba María de que las escuelas vayan más allá de sus propias paredes. Es decir, que estamos ante una tarea titánica, pero importante, ¿no? Lo que hagamos en estos días, lo que hayamos hecho en estos meses, y también lo que hagamos en estos días que vienen, la manera en que nos comportemos en esta distopía covidiana, por llamarla de alguna forma, ¿no? Va a configurar una visión aproximada y parcial de nuestro futuro también como sociedad, ¿no? El comportamiento actual, ¿no? Como promesa de lo que vendrá, como hablaba Hannah Arendt, ¿no? Cuando hablaba de la acción como lo verdaderamente humano, ¿no? Y ese poder de hacerse de la acción para cambiar el mundo espontáneamente hacia mejor, ¿no? Entonces, tenemos ese deber moral, también citando a otro filósofo, Inner Arity, cuando habla en ética de la hospitalidad, tenemos ese
deber moral de buscar estrategias y acuerdos para cumplir esta tarea de defender la sociedad como hábitat esencial, ¿no?, del individuo, y en eso tenemos que trabajar, ¿no? Desde hace tiempo, ¿no?, después de siglos, ¿no?, de educación formal, se podría decir como esa frase que a mí me gusta, scratching the surface, ¿no? Solo estamos arañando, ¿no?, la capacidad como individuos, como personas, para aprender, para comunicarnos, para crear juntos, ¿no? Y desde hace años yo creo que se está viviendo una revolución silenciosa en la educación. Este es el momento, a lo mejor, para dar una vuelta de tuerca y acelerar esa revolución silenciosa que hay que hacer en la educación para transformar el sistema y para transformar los sistemas, digamos, en un sistema más comprensivo y más transformador de las personas, ¿no?, en un ser social. No quiero extenderme más. Congratulo a Laura, en este caso, como directora de nuestra sección Rosario, ¿no?, de Ciudades Educadoras, y por este evento que me parece que ha sido interesante, muy interesante. Agradezco a María, bueno, a Silvia, que no está, ya le agradecí, a María Truñó y a Soledad Acuña por sus excelentes intervenciones. También agradezco la presencia de intervención de Marina Canals, nuestra secretaria general de Ciudades Educadoras, y especialmente a todos los que han seguido este evento con mucha atención y han comentado bastante profusamente en el chat. Les doy las gracias a todos y quedamos en contacto para siempre, para el futuro. ¿Vale? Gracias. Cierro. Gracias. Gracias a todos, muchas gracias Rogelio, muchas gracias a todos los participantes. Estamos muy contentos desde la delegación, agradecemos muy especialmente a la Asociación Internacional, agradecemos a las traductoras por su trabajo de interpretación, al equipo de la delegación que estuvo detrás de todo esto para que sea posible, y comentarles que ha habido mucha participación. Hay un documento de la ciudad de Quito que está disponible en el chat. Nosotros toda esta información la vamos a descargar y la vamos a enviar por mail a todas las personas que se han inscrito, y déjenme destacar que nos acompañan de distintos lugares de esta extensa América Latina, y bueno, en conexión en este caso con Barcelona, con Europa. De Argentina están las coordinaciones de la red argentina, de distintas ciudades como la ciudad de Río Cuarto, San Justo, de la Patagonia, de Mendoza, de muchos lugares de Brasil, de las distintas regiones del extenso país de Brasil. De México nos acompaña el coordinador de la red mexicana también, Jonathan, y del equipo. Así que bueno, agradecer a todos. Y bueno, nos veremos en otra ocasión. Toda esta información va a estar disponible y digerida. Gracias, hasta pronto. Chao, hasta la próxima, hasta pronto. Gracias Laura, gracias Adiós. a todos. Adiós. Y a todas Gracias por participar. Muchos saludos. Gracias. Finalizo. Gracias a todos y todas.